primero que yo decidí leer es la historieta acerca del origen de las especies. Para comenzar, este libro, tal como lo dice en su título, habla sobre el origen de las especies. En el mismo se cuenta sobre la vida de Charles Darwin, un naturalista inglés que creó la teoría de la evolución por medio de la selección natural. En esta, al comienzo, nos muestra un poco sobre su vida, es decir, él, de joven, su padre quería que fuera médico, sin embargo, a él le interesaban otras cosas, como era el hecho de la biología y conocer un poco más sobre las especies y cómo inició. Es así que una vez se le presenta una oportunidad de viajar por Sudamérica para averiguar más sobre todos estos temas que le llamaban su atención. Es así que empezando por Argentina, lo primero que descubre es que existían fósiles, no solamente animales tan grandes e extintos como eran los dinosaurios, sino también existían fósiles vegetales como podía ser un tronco de un árbol. Luego, continuando con su viaje, se dirigió a Chile. En Chile se dio cuenta que en las alturas había en las montañas conchas. Esto le llamó mucho su atención. Finalmente, en las Islas Galápagos, descubrió que había muchas especies que a simple vista parecían ser similares. Sin embargo, fijándose bien, podías encontrar diferencias entre una y otra. Este viaje duró 5 años, pero sin embargo, una vez terminado, volvió a su país de origen. Estando allí, y con todos sus datos recuperados junto a todas las especies que había encontrado y disecado, se encargó de empezar a tomar sus propias teorías. Una vez, estando ya en su país natal, ocurren 2 cosas fundamentales que destaca el libro. Primero, es que a él le aparece una enfermedad que lo va a acompañar hasta el día de su muerte. Y la segunda es que se casa con Emma, una mujer que tenía ideas relacionadas al creacionismo, ya que era muy católica. Entonces no estaba tan de acuerdo con todo esto que estaba investigando Charles. Por eso él lo hace medio que a escondidas. Este trabaja 20 años en su teoría, en donde destaca 3 cosas fundamentales sobre la teoría de la evolución por medio de la selección natural. Él habla sobre variación, adaptación y herencia. Herencia, ya que establece de que los animales con mayor, se podría establecer, fuerza, son aquellos que van a sobrevivir, tal como vio con Argentina con los fósiles. Además, dice que hay adaptación, tal como se podía ver las conchas en las montañas. Y finalmente, habla de la variación, de que hay distintas especies, pero que todas nacen a partir de una misma, vendría a ser. Este no publica sus libros hasta 20 años después, tal como lo habíamos dicho anteriormente, ya que él tenía mucho miedo de cómo fuera a reaccionar la sociedad, ya que tenían otros pensamientos distintos al que él establecía en su teoría. Sin embargo, gracias al apoyo de sus amigos y al incentivo de los mismos, él lo publica porque él recibe una carta de Alfred Wallace que establece de que él había llegado a las mismas investigaciones. Entonces, junto a un discurso del otro científico, publica su primer libro y publica 5 más en donde respondía a todas las oposiciones que se iban presentando en el largo de su tiempo de investigación. Estos libros, tal como él lo había analizado anteriormente, tuvieron una gran controversia y Richard Odwin, superintendente del Departamento de Historia Natural, se podría decir que se enojó mucho cuando él vio todas estas situaciones que estaban diciendo, porque él tenía el pensamiento del creacionismo. Entonces llama a una conferencia en donde comienza a decir todas las cosas de por qué no era cierto lo que decía Charles y era un charlatán. Sin embargo, en un momento se sube un hombre al estrado y habla y dice que por qué se tendría que crear tendría que creer que una persona superior creó el mundo, y no lo vemos irracional si lo pensamos así, pero sí lo viéramos irracional si fuera otro elemento, como por ejemplo si dijéramos que una hada creó el mundo. Finalmente, en el año 1882, con 73 años, Charles muere. Sin embargo, en todo este tiempo estuvo siempre acompañado de su mujer Emma. Y una de las cosas que dice antes él de morir
es que esta teoría fue buena porque fue una base para lo que nosotros conocemos actualmente como el origen de la evolución. Sin embargo, creó muchas controversias y muchas peleas entre la religión y la evolución y él no quería eso, él nomás quería saber y conocer una verdad. Bueno, como pensamiento propio, yo opino de que está muy bueno el libro porque te da a conocer ciertas cosas que quizás nosotros en el día a día no sabíamos o no entendíamos bien cómo ocurren las cosas. Además está bueno conocer cómo fue la base de la primera cosa, o sea, del primer pensamiento que existió en base a lo que hoy en día creemos, creo que es que de una especie nacen más, el hecho de que sobrevive el que tiene mayor fuerza, por así decirlo, entre otras tantas cosas. Este libro está muy bueno, yo lo recomendaría y además, bueno, cabe destacar que las ideas principales del mismo es de reconocer un poco sobre el origen de las especies, cómo se pensaba también antes, porque nos muestra también un pasado en donde se creía en teorías en base de que Dios había creado el mundo y de repente vienen los científicos y nos demuestran que eso era algo irracional o que por ahí podríamos decir que no tiene mucho sentido porque si lo hubiese creado Dios, ¿para qué crea algo que después va a desaparecer? Sin embargo, acá nos cuenta un poco de cómo nacieron todas estas ideas para hoy llegar a creer que una especie nace y se va evolucionando hasta llegar a ser, no sé, por ejemplo, del mono a la persona. O por ejemplo también hablaba sobre el libro de que las jirafas tienen que cambiar para poder sobrevivir, por ejemplo su cuello se alargó, o sea en un principio, para poder comer las plantas que estaban en los altos de los árboles y bueno, otras tantas cosas, así que me pareció muy interesante y yo lo recomendaría.